Buenos días, don Samuel. Digo buenos días porque ya son tardes, pero te fuiste del Congreso como a las 3 de la mañana. No sé si dormiste, porque desde temprano estabas ya en línea con varios medios, con Emisoras Unidas, estuviste también con Criterio, creo yo. Pero a ver, ¿cómo estás? Todo bien, la verdad es que muy contento y muy satisfecho de haber logrado una jornada muy buena ayer. La verdad es que yo desde que estudiaba economía había mucha gente que explicaba el problema de cómo había un problema de estructura en los mercados en Guatemala porque no había regulación de competencia, que aunque había algunas políticas de promoción, pues en realidad se necesitaba una autoridad suficientemente autónoma y la verdad es que muy satisfecho de la jornada de ayer. Yo creo que todos los diputados y diputadas se quedaron por pura convicción. Yo sé que sos economista, si estás colegiado acá porque te graduaste acá, yo me gradué afuera, así que yo soy bachiller, dicen. Pero la parte técnica en sí, más a detalle, la vamos a hablar con otro cuate tuyo, con las muchedumbres, el viernes, así más. Yo hoy con vos quiero enfatizar un poco más la parte política, porque obviamente tu gestión, aunque tu conocimiento es técnico, la gestión que te tocó hacer, Samuel, fue política. Y te tengo que hacer la primera pregunta. Acabamos de hablar de la 31-2024 como el intendente de recaudación. Traje el intendente de recaudación porque esa ley surgió de ahí. La ley originalmente surgió de la SAT en el 2020, en medio de la pandemia, como una cosa que había que generar un mecanismo para incorporar, especialmente en esa época estábamos preocupados por los mercados, porque había mucha compra en mercados, pero no estaba formalizado. Lamentablemente, mercados y tiendas de barrio, Samuel, quedaron fuera de esa ley. Pero la pregunta contigo es, ¿cómo se genera? Y lo digo yo sinceramente, no tiene nada de malo coordinar y encontrar puntos de encuentro para que dos iniciativas, en este caso, pasen juntas, pero ¿cómo se genera esto? Donde hay una necesidad de un grupo de ganaderos que ahora sí vieron en esto una alternativa para regularizar sus ingresos y empezar a pagar impuestos. Y a la par, vos tenías esta propuesta de la ley de competencia. ¿Cómo pasa tan rápido que en un par de semanas surge la posibilidad de hacer lo que hiciste ayer? Bueno, en realidad yo diría que creo que se está comparando equivocadamente el vínculo entre la ley que aprobamos ayer para el sector primario agropecuario con la ley de competencia, y yo diría que no es que la hayamos negociado así, pero yo creo que tiene más vínculo la ley de infraestructura vial que aprobamos la semana pasada con la ley de competencia. Y porque en realidad nosotros cuando decidimos armar una nueva mayoría dentro del Congreso para la conformación de la Junta Directiva, decidimos empezar a entablar una relación de confianza con otros grupos que no son necesariamente ideológicos afines a nosotros como valor en este caso, pero que podemos llegar a puntos comunes y que podemos dar resultados positivos para el pueblo de Guatemala. Entonces, tuvimos un ejercicio muy bueno de confianza con la construcción de la iniciativa de infraestructura vial, todavía con el ministro Félix Alvarado en la cartera de comunicaciones, encontrando puntos en común, encontrando detalles, y nos dijeron no nos vayan a meter enmiendas ahí en el pleno, y era someterlo a confianza. Logramos un buen consenso, aprobamos esa iniciativa de ley, y después la que tocaba era la ley de competencia, y todavía está pendiente una que es la de alianzas público-privadas que esperamos sacar pronto, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que si hubo un vínculo entre un par de iniciativas, yo diría que más tenía que ver con esa y otra, con la de infraestructura y la de competencia, que con cualquier otra, y no porque la negociamos así, sino que más bien porque generamos confianza con un bloque importante que realmente logramos ponernos de acuerdo. Ahora, viendo esto, Samuel, entremos ya un poco a la parte política de esta. Hay tres versiones, y aquí lo digo yo así porque esto, desde el 2018 surge una primera versión. De hecho, en 2015-2016, Pronacom contrata al BID y se hace un análisis para una iniciativa de ley. De hecho, Marcos Palma termina trabajando en esa iniciativa de ley, y es por eso que muchos fastidian que es uno de los favoritos para poder participar. Ya dijo él que no le interesa participar, pero eso fue en el 2015-2016, Samuel. Después de eso, Rubén Morales, junto con Giovanni Verbena y el resto de su equipo, promueven una distinta, porque no es la que hizo Marcos Palma, hubo otra que se hizo en esa gestión, se lleva al Congreso y se empieza a promover. Ahí la agarra Carlos Barreda, que en ese momento estaba en la UNE, la empiezan a mover. Pongo todo este contexto porque esto políticamente trae cola, Samuel, no surgió de ayer la iniciativa, trae tiempo de que se está empujando y se está manteniendo el interés de que esto se apruebe. ¿Qué diferencias hay entre esas primeras versiones
y la que dictaminó la comisión, pero especialmente, Samuel, entre lo que la comisión dictaminó y las 4 o 5 enmiendas que vos propusiste ayer en el Pleno. Sí, bueno, la verdad es que sí, yo, de hecho, incluso cuando todavía no me había bajado la Corte de Constitucionalidad, la comisión de análisis para la ley de competencia, vimos que había una incluso de hace como 30 años que se había presentado en algún momento y las habíamos puesto en común. En realidad, lo que fue haciendo se fue agregándose a una iniciativa que iba incluyendo experiencias positivas que habían funcionado en otros países. Entonces sí, hubo un... Es la primera vez que aparece en una constitución guatemalteca el tema, esta es la constitución unionista de 1921. Mencionan el tema de los oligopolios y demás. Por eso me da no sé qué ver que a los unionistas ni siquiera les interesó este tema, cuando la unionista de 1921 empezó por ahí, ¿verdad? Pero bueno, perdona. Claro. Sí, no, pues después, justo después de haber pasado todo lo que pasó, porque este año, si te recordarás bien, la semana que me dejaron estar en la presidencia del Congreso, la única sesión de jefes de bloque que pude conducir, lanzamos la propuesta para crear una comisión específica para impulsar la ley de competencia. O sea, nosotros sí veníamos con ese tema como un objetivo porque era una promesa de campaña y porque sabíamos los impactos positivos que podía tener en el país, pero también porque al momento de construir consensos para la junta directiva, este tema generaba un consenso amplio. Lo que había que hacer es agarrarla, empezar a buscar el momento oportuno, que si no pasaba ayer, no pasaba nunca, y poder encontrarle los detalles con suficiente enfoque técnico para que pudiera ser funcional. Las enmiendas que logramos todavía pasar ayer, yo creo que ayudaron muchísimo, sobre todo la del artículo 2, porque le permitía abrir el espacio del ámbito de aplicación de la Superintendencia de Competencia para los sectores que no tienen regulación específica sobre competencia. Expliquemos este tema, porque este se ha vuelto uno de los cucos y una de las discusiones en ciertos sectores el día de hoy. A ver, la versión original, y no de esta, sino que en casi todas las versiones en los últimos años, traían una excepción sin llamarle excepción. Porque lo que están es, bueno, esta ley se va a aplicar a todos aquellos ámbitos económicos donde no haya una ley específica o una ley general, paradójicamente, porque así suena, ¿verdad? ¿Qué es ley general? La ley general de electricidad, en todo caso la ley general de, la de bancos, tenés la de telecomunicaciones. Entonces habían ciertos sectores, la de azúcar, que aunque la gente no lo entienda, hay una ley de café, hay una ley de hidrocarburos. La de hidrocarburos. Entonces, todas estas leyes tienen leyes específicas que regulan la parte técnica de esa industria. En algunos pequeños casos sí toca temas de competencia. Por ejemplo, ley de electricidad sí parte de que no puede haber integración vertical y no permite ciertas acciones que irían justamente en una ley de competencia. Pero después no limita, por ejemplo, que venga un solo empresario y compre todas las hidroeléctricas. Y todas las hidroeléctricas. No existe una norma que evite eso. En la banca, la ley de bancos regula la gestión bancaria, el encaje, la gobernanza, la protección de los ahorrantes, pero no regula la concentración de que un banco sea el dueño de todos los bancos. Tenemos otros ejemplos para que partamos de eso, Samuel. Sí, no, precisamente ese es el tema, porque el debate es que lo que pasa es que esta ley, digamos, sí puede cambiar completamente las estructuras de concentración en algunos sectores económicos y obviamente lo que pasó es que sí se recibieron muchísimas presiones de todos lados, lo cual también te da muestras de la baja incidencia o la tendencia a la baja de la incidencia de algunos sectores que tradicionalmente podían vetar completamente una ley como esta en el Congreso, pero lo que pasó es que en lugar de dejar, entonces, ¿qué querían hacer? Querían dejar que la ley de competencia, con el hecho de que existiera una, por ejemplo, superintendencia de telecomunicaciones, no pudiera entrar definitivamente a ese sector, independientemente si cometían o no acciones que iban en contra de la competencia o que no estuviera regulado el tema de competencia en su ley. Nosotros cambiamos eso con esa enmienda. Entonces, ahorita todo lo que tiene que ver con competencia le toca verlo a la superintendencia y lo demás, pues que lo regule cada sector específico como debe ser, ¿verdad? Si no, se abría la puerta a privilegios. La palabra que está es supletoria. Y la idea es que eso quiere decir que aquellos ámbitos económicos que sí tienen una ley específica para su ámbito, en toda la parte técnica de su ámbito se regulan por esa ley.
pero en la materia de competencia se regulan por esta otra ley. Y voy a poner un ejemplo para que la gente entienda esto. Está la ley de hidrocarburos, pero en materia ambiental, ¿con qué ley se regulan? Con la ley del Ministerio de Ambiente. Si van a tener que sacar un estudio de impacto ambiental, no está el estudio de impacto ambiental en su ley específica, está en la autoridad del Ministerio de Ambiente. Si va alguna de esas, un banco va a poner una agencia en la zona 1, centro histórico, ¿puede votar el edificio porque su ley especial se lo permite? No, porque está la ley del centro histórico que protege el centro histórico por patrimonio cultural. Ya existen dualidad de leyes en esos mismos sectores, Samuel. No va a ser esta la primera ley que se mete en su quehacer diario en algunos casos. Sí, y de hecho el debate que teníamos y lo que yo intenté impulsar todavía en la Comisión de Finanzas, pero que no se logró ahí, sino que tuvo que ser en el Pleno, era el ejemplo de Diaco, ¿verdad? Porque a mí me tocó presidir Diaco la primera vez el primer año que fui diputado, y encontramos ese detalle que solamente decía, esta ley se aplica supletoriamente cuando haya una regulación en el sector, pero no entraba en los detalles que le pusimos a esta iniciativa de ley. Entonces, Diaco no puede recibir quejas de telecomunicaciones, de tarjetas de crédito, bancos, de energía eléctrica, que son justo los sectores que más denuncias tienen. Sí, el 80% de las quejas son de estos tres ámbitos. Exactamente. Exactamente. Entonces, para evitar ese problema es que encontramos esa redacción y finalmente me pareció muy positivo porque logramos encontrar un consenso con, la mayoría de los diputados en el Congreso. Sí estuvimos a punto de evitar que sucediera ayer porque ya todos estaban muy cansados, se había generado un gran debate por la ley de reforma a la PNC, pero finalmente aguantaron todos los diputados y diputadas, por lo menos 120 y algo. Yo creo que sí, eso sí es de reconocerse, ¿verdad? Porque pues es un consenso muy legítimo, ¿verdad? No es una cuestión a partir de compra de votos o prebendas como algunos estaban haciendo creer. Y que al contrario, hubo una presión muy fuerte de algunos sectores para que no se hiciera esa enmienda del artículo 2. Ah, sí. De hecho, yo sí recibí muchas llamadas de varias personas todavía solicitando, ¿será que se puede cambiar la redacción? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, va a generar una crisis en todo el sistema económico del país. Y no es verdad. La verdad es que incluso a mí en lo personal me hubiera gustado una ley mucho más abarcadora, digamos. Pero yo creo que era un momento importante para hacer concesiones y poder tener una ley que sí saliera con suficiente consenso. Vayamos a otros tres temas que sí están en la ley y que en todo caso también fueron discusión en su momento. Uno es parecido a la discusión de la Superintendencia de Infraestructura Prioritaria, que fue la que se aprobó la semana pasada. En ese caso, no se hizo una superintendencia autónoma del Ministerio de Comunicaciones, se generó una dirección dentro del Ministerio de Comunicaciones, primer punto. Segundo punto, en la versión original habían 3 del sector privado y 2 del sector público. La versión final quedó 3-1-1. En este caso fue al revés. No se generó una dirección dentro del Ministerio de Economía, que hubiera sido una cosa posible, algunos eso querían, sino que sí se genera una superintendencia independiente, con 3 miembros, de los cuales uno es de Junta Monetaria, uno es nombrado por el presidente y el otro es nombrado por el Ministerio de Economía. Por el Congreso, después de una propuesta de la Comisión de Economía. Correcto. Como comisión de postulación, digamos. Expliquemos eso, cómo funciona que sí es un ente autónomo y qué le da esa autonomía en relación al ser un ente regulador. Sí, la verdad es que no hay un modelo así como químicamente puro, pero la pelea que sí había que ganar es que no se volviera un modelo corporativista. Y la verdad es que las propuestas originales que estaban para la integración del directorio, primero había una que estaba hiperregulada, que tenía un montón de condiciones, que el presidente del banco nombraba a alguien para nombrar a alguien más. Era un relajo, digamos, poco claro. A lo mejor mantenía algunos contrapesos, pero al final de cuentas, pues corría riesgo de no ser muy funcional. Después, todavía se intentó incluir a los colegios profesionales como argumento de que era academia. Como se hizo en la infraestructura, que está colegio de ingenieros. Exacto, pero en realidad sabemos que ahí había 2 cosas. Primero, los colegios profesionales no son la representación de la academia, ¿verdad? Y por otro lado, por ejemplo, el Colegio de Ciencias Económicas en su mayoría no son economistas, ¿verdad? Son auditores, contadores públicos. Está partido en 2 ahora, porque tienes justamente el Colegio de Auditores y el de Economistas, pero la mitad de los auditores se quedaron en la de Economistas.
Exacto, entonces en realidad no cumplía el objetivo que se buscaba y repetía un modelo corporativista. Entonces, al final de cuentas, lo que permitimos, y bueno, y una propuesta que nosotros llevamos, o creo que fue el Ministerio de Economía, era que estas 3 instancias le propusieran una terna de 3 titulares y 3 suplentes al presidente, y el presidente decidía. Sin embargo, a mí me pareció un argumento muy valioso, que eso lo que iba a convertir al final de cuentas era un ente homogéneo y no uno en el que se pudieran tener deliberaciones distintas, porque era una persona quien nombraba y era, o sea, me pareció una propuesta racional. Finalmente, pues nos fuimos por esta opción. En el dictamen original habían 5 integrantes, al final quedaron 3. Así es, porque estaban los 2 colegios profesionales. Ok. Ahora, la siguiente, esta institución, ¿qué va a tener capacidades de hacer? O sea, ¿qué va a tener capacidad de hacer para regular y qué tipo de cosas son las que se van a regular? Ojo, insisto, la parte técnica en detalle la vamos a ver con José Luis el viernes, pero sí, para que la gente entienda de qué se trata, qué sí va a pasar con esta institución y qué no va a pasar con esa institución. Sí, bueno, hay una parte importante de promoción, ¿verdad? Como que en conjunto con el Ministerio de Economía seguramente se va a hacer, ¿verdad? Empezar a crear una cultura de competencia, explicar, digamos, qué implica un proceso de transición, va a poder hacer investigaciones de estructuras de mercado, que a mí me parece eso valiosísimo, incluso ojalá en términos académicos tuviésemos más de eso, pero es muy difícil encontrar información sobre la estructura de los mercados como tal, y va a poder sancionar, va a poder comprender mejor si un mercado, aunque aparentemente esté concentrado, tiene ciertos umbrales en los cuales pueda considerarse que esté excesivamente concentrado y es dañino para la economía, y lo que va a suceder en consecuencia es que en algunos sectores, por ejemplo, que están excesivamente concentrados, se pueden reducir algunos precios. Sobre todo los que tienen carteles, ¿verdad?, estructurados, van a poder evitarse ahora que, por ejemplo, empresas que quieran entrar a competir a un sector, las expulsen, las empresas que están ahí consolidadas a partir de reducir precios, este tipo de prácticas, cuando se pongan de acuerdo con un precio que es más alto del que debería responder a la oferta y la demanda, va a poder sancionar, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y también va a poder evaluar cuando haya excepciones, ¿verdad? Cuando por ejemplo, en una pandemia o, por ejemplo, en la quiebra de un banco o cosas así, pues lo va a poder considerar la superintendencia. Y en esa línea, tal vez, mira, hay un par de ejemplos para que la gente entienda, especialmente de los sectores que estamos hablando, que tienen regímenes especiales, pero yo te quiero ir más allá, olvidémonos de esos grandes. Aplica también cuando en un barrio, en una colonia, en una comunidad en el interior del país, hay un cuate que tiene una sobarrotería y él ve que un muchacho viene y monta una pequeña tienda y empieza a vender cachivaches y demás. ¿Y qué hace? Hace algún tipo de acción, baja precios, hace cosas que lo hacen quebrar. La gente no piensa en esos momentos, en esos pequeños negocios que hay en todo el país, donde suceden prácticas anticompetitivas. No es solo los grandes negocios que hay en Guatemala, no es solo los grandes sectores económicos, pasa en todos los lugares, en todos los sectores económicos, en cualquier municipio del país, Samuel. Esta aplicación es enorme cuando lo empiezas a ver en esos territorios, Samuel. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso creo que es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco, las potenciales ventajas que tiene una autoridad de competencia como la que quedó, porque si hubiera quedado de otra forma, sin suficiente autonomía o que hubiese estado subordinada al Ministerio de Economía o cosas así, no se hubiera podido pensar, digamos, de manera creativa en lo abarcadora que podría ser en términos de beneficios a la economía, pero no solo en términos generales, sino que a las familias en su vida cotidiana y a los emprendimientos y a las MIPYMES que quieren empezar a crecer su negocio y a veces no saben por qué no pueden, pero porque les están torpedeando desde otras empresas más grandes, o entre las empresas grandes que no permiten competir. Es decir, yo sí creo que cambia estructuralmente la economía del país. Hay un tema hay un temor del sector privado organizado que lo que ha planteado históricamente, no con esta iniciativa, sino que históricamente, que una institución como estas, que tiene cierto poder de arbitrario para tomar decisiones, que puede suspender una empresa, que puede cerrarla, que puede multarla sustancialmente, los 20 salarios mínimos de, ¿cuántos? 20 o 220 son. Creo que son 200.
La multa más alta puede ser de 72 millones de quetzales en este momento con el mínimo actual. Entonces, le da temor que pueda ser manipulado, que pueda ser utilizado. ¿Cómo se le da algún nivel de certeza a ciertos sectores económicos de que esta institucionalidad no pueda cometer esos abusos, o qué pasa si los comete? Yo recuerdo que fuimos escuchando durante todo el proceso de discusión cuáles eran algunos temores de algunos sectores que, pues digamos que han estado acostumbrados a operar bajo términos no competitivos, pero que tenían voluntad, digamos, de transitar una vez se aprobara una ley de competencia. Y lo que decían es: vamos poco a poco, ¿verdad? No, hay algunas legislaciones en otros países, no en todos, pero en algunos países donde se abren procesos penales por cometer faltas a la competencia. Nosotros quitamos eso de esta legislación porque creemos que eso sí podría generar, digamos, abusos, sobre todo en una institución que no está todavía consolidada, que tiene que pasar algunos años para que se robustezca, para que vaya afinando sus prácticas, para que comprenda mejor cómo está estructurada la economía guatemalteca. Entonces, yo diría que ahí hay que tener mucha calma con eso. Lo que sí es que creo que el hecho de aprobar esta ley de todas formas manda insumos al mercado y dice, bueno, ahora ya hay una legislación, empecemos a transitar hacia un modelo que sea mucho más competitivo y no tanto de concentración. Déjame una pregunta más mía y un par de comentarios que me echan aquí. Pancho Algara dice, buen día, Kike, excelente entrevista. Según ICEFI, ellos presentaron a principios de año su oposición en contra de la ley de competencia y la ley de formalización agropecuaria. Argumentaban que, bueno, su argumento es que ya se dio una modificación en el sector agrícola, eso es cierto, hace algunos años el sector ganadero, solo uno se inscribió en ese nuevo régimen, nadie más. Pero también tenían oposición a la versión que estaba en ese momento de la ley de competencia. ¿Varía en algo la posición de ICEFI derivado de que no se exceptuó a esos sectores grandes de la economía? ¿Qué más conversaron también con ICEFI ustedes? En realidad no conversamos con ICEFI, pero yo no sé si estará refiriéndose a lo mejor a la iniciativa que todavía presentó Mineco la vez pasada. Esa era yo me imagino que sí, porque sí generó mucho debate y esa sí la platicamos en su momento con el director del ICEFI, no Jonathan, sino que Ricardo, ya estaba Ricardo. Lo que pasaba es que sí era una ley hecha a la medida de los privilegios, esa no era una ley de competencia. Y entonces casi que uno podía leer en esa iniciativa cómo defendía y cómo evitaba que entrara a los sectores que sabemos que no compiten, ¿verdad? Y esa sí hubiera sido, pero absolutamente desastrosa, y esa no es la que se aprobó, y yo creo que hubo todavía avances a partir de eso. Josué de León dice, bueno, gracias por la donación, Josué, dice, por fin la bancada Semilla sacó la cara por sus votantes, dice. Solo falta el precio, pero bueno, ahí te la dejo. Juan Carlos también vi su comentario. Freddy Set, ¿será eficaz la ley de competencia? Lo digo porque la ley de medio ambiente está vigente desde hace 15 o 20 años y aunque en su redacción mandaba a hacer plantas de tratamiento, por ejemplo, la verdad es que con prórrogas y prórrogas tampoco se han hecho. Esta es la fecha en que seguimos sin plantas de tratamiento. Quiero usar esta ley para hacerte la pregunta última que yo tengo en esto. A ver, hay temas, vos lo has manejado muchas veces, hiciste la propuesta de farmacias estatales en su momento con el tema de medicinas. ¿En qué afectan sectores como el de la medicina o sectores que le afectan, como la gasolina, por ejemplo? ¿En qué le afecta esta ley a esos dos sectores en este momento, Samuel? Sí, lo que pasa es que la medicina es un cartel, ¿verdad? Aunque no está así legalizado como el azúcar, por ejemplo, que está toda la estructura. Una ley que lo protege. Exacto, se comporta exactamente como un cartel y de hecho para mí, digamos, de todo el proceso hay un hito que me parece valiosísimo y que a mí me parece que revela lo descarado que puede ser el sector de medicinas en Guatemala en este momento. Nosotros, cuando yo todavía presidía esta comisión de competencia, invitamos a Pharma Value. Y ellos expresaban precisamente como que estuviéramos leyendo un libro de texto de la imperfección del mercado que se llama cartel o oligopolio, ¿verdad? Entonces decían, nosotros llegamos al mercado guatemalteco y nos pasaron un listado de precios que eran mucho más altos de lo que nosotros estábamos acostumbrados a cobrar. Nosotros siempre nos vamos a mantener con bajos costos. Ellos decidían cuánto se distribuía, en qué momento, y nosotros dijimos, aquí esto no se puede.
porque es anticompetitivo, y lo que les contestaron fue, pues en Guatemala sí se puede porque no hay ley de competencia. Pues ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no vale decir eso. Y yo creo que ese impacto va a generar, ahí sí, una reducción de precios poco a poco, ¿verdad? En el sector de medicinas. Entonces, esos sectores, Samuel, hay dos efectos. Uno, el que puedan ponerse de acuerdo en el precio, que eso es lo que estaba diciendo Farmavalue, porque si vos vas a cualquier farmacia y agarras la misma medicina, vale lo mismo en cualquier farmacia. Con los mismos quetzales y los mismos centavos, ¿verdad? Aunque sean competencias, es un descaro. En teoría no debería ser así, pero más allá de eso, también la otra cosa que lo encarece es la complejidad para registrar nuevas marcas o nuevos productos. Claro. Si quieres traer algo, entonces, ¿cómo la ley de competencia eso no lo toca? Pero sí toca la parte de que no se cartelice. Pero ¿cómo se puede afectar también esa otra parte? Cuando te facilitemos o desregulemos situaciones que entorpecen a propósito acceso al mercado. Sí, de hecho, bueno, sí, ahí hay, digamos, otros problemas que tienen que ver más con barreras, digamos, legales a entrada al mercado. Eso no es necesariamente competencia de la superintendencia, pero por lo menos de parte nuestra y de varios diputados en el Congreso, hay un tema de particular interés en mejorar las condiciones para el precio de los medicamentos, y se está preparando en la Comisión de Salud un dictamen para una ley de medicamentos que precisamente lo que hace es empezar a quitar todas esas barreras que no son propiamente de mercado, no son privadas, sino que son burocráticas o son de decisiones arbitrarias si se acepta o no una licencia o cosas así. ¿Verdad? Entonces, para ese sector va a haber una ley particular que nos permita regularlo. A ver, la ley no es perfecta, pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué más hubieras querido vos que llevara la ley? No se podía para llegar a los consensos. Sí, a mí me hubiera gustado y tenía todavía la enmienda preparada, pero llegamos a un acuerdo con los diputados, era un programa de clemencia, ¿verdad? Porque yo creo que ¿y eso qué significa? El programa de clemencia lo que hacía es que si hay un cartel, como por ejemplo el de las medicinas, viene una farmacia y decide denunciar al resto del cartel. Y gracias a esa denuncia, la multa se le puede reducir, como que fuera un incentivo, digamos, para que la denuncie. Aceptación de cargos. Como aceptación de cargos, digamos. Entonces, lo que permitía era que la Superintendencia de Competencia se ahorrara muchísimo tiempo en tener que hacer una investigación, entender la estructura de mercado, y le proveían de información mucho más certera. Ese me hubiera gustado que quedara, pero pues no se pudo. Al final de cuentas ese no se logró consensuar, y yo espero que en futuras reformas a la ley que vaya mejorando en el camino, pues se pueda incluir. Una última, ahorita se me ocurrió lo que estabas hablando. Vos vinculaste esta ley también a la ley de infraestructura prioritaria. Sí. ¿En qué afecta la ley de competencia, la competencia en el sector de obra pública? Bueno, eso es bien importante, porque también ahí sí se mete a ver la parte de las compras públicas, ¿verdad? Y eso es fundamental porque hay un montón de constructores o de contratistas más bien que lo que hacen es sobrevalorar los precios. Entonces, eso puede ayudar incluso a combatir la corrupción. Yo lo decía ayer en la intervención, tal vez el vínculo o el puente que se hace es que si se reducen los precios con los que se contrata obra pública, se reduce la corrupción, ¿verdad? Y yo creo que eso es importantísimo. Salgo del tema y te pregunto, agenda pendiente ahorita antes del 30 de noviembre. Sí. Cosas. Presupuesto, obviamente, tiene que estar antes del 30 de noviembre. La ley contra la delincuencia organizada, que estaba en agenda ayer, pero ya no se conoció. Y la famosa reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. El presupuesto, obviamente, está en agenda. Ya hay consensos, ya hay dictamen positivo y se aprobará antes del 30 de noviembre. ¿Y las otras dos? Sí. Las otras, bueno, la de ley de delincuencia organizada, nosotros vamos a intentar impulsarla. Ese no es un tema particularmente nuestro, sino que en realidad se ha generado interés en varios diputados, porque es una completa ilegalidad lo que ha estado sucediendo. Esa no la presenté yo, la presentó el resto de mi bancada, porque yo no quería tener un conflicto con esa. Pero me parece importante. La reforma es el artículo 82, donde se reafirma que no puede ser utilizado para partidos políticos. Correcto, que de todas formas no se puede, ¿verdad? Pero para fines prácticos, pues lo ponemos de nuevo así muy taxativo para evitar interpretaciones ilegales como la que utiliza Freddy Orellana en nuestra contra. O que quiera cualquier juez utilizar en contra de cualquier partido político o persona jurídica. ¿Del MP?
Esa todavía estamos viendo si hay condiciones. La verdad es que yo la veo cuesta arriba, ¿verdad? No es realmente un tema que nosotros ahorita estemos impulsando, sino que lo hemos venido platicando desde antes. Algunos diputados lo han mencionado, pero no es una que nosotros estemos en este momento con certeza de que vayamos a poder cabildear. Es muy complicada, la verdad es que sí. El día de hoy le quedan 543 días a la fiscal general en el cargo. Cualquier iniciativa que pasara en ese sentido, entre amparos, mecanismos dilatorios y demás, llega a esa fecha sin que la haya destituido todo modo, pues. Puede ser. Sí, no puede ser. La verdad es que yo no lo descarto. Yo creo que pueden haber varios mecanismos para intentar sacar a la fiscal general de manera legal, digamos, de su cargo. Una de esas opciones es el Congreso, pero eso requiere otro tipo de operación que nos va a llevar un poco más de tiempo, creo yo, y un momento específico que nos permita generar condiciones. Ayer hizo un tweet o un mensaje en X el presidente felicitándote y a la bancada por la ley de competencia. ¿Cómo ha estado tu comunicación con el presidente últimamente? Bien, la verdad es que hemos tenido comunicación permanente. Yo le conté justo, era como medianoche cuando le dije, presidente, ahorita empezamos la aprobación de la ley. Él estaba muy pendiente, ¿verdad? Y de hecho ha sido un trabajo en conjunto con el Ejecutivo. Esta iniciativa en particular con el Mineco, con la ministra y con el vice Antonio Romero y con uno de los funcionarios ahí, Jorge Miguel, con quienes hemos trabajado muy de cerca. Entonces, y de hecho creo que es importante valorar los insumos que ha dado en el proceso, en foros, etcétera, el Consejo Nacional Empresarial, ¿verdad? Yo creo que puso el tema a discusión sobre la mesa, nos permitió tener expertos, no a nosotros como bancada, sino que en general a la sociedad guatemalteca y a quienes tomaban las decisiones sobre esta iniciativa, y otros actores que han estado siempre interesados en el tema. Samuel, muchas gracias. Descansa un poquito, pero hay que seguir echando riata porque toca una semana dura, tocan 10 días duros porque hay sesiones todavía programadas esta semana, otra par de sesiones la próxima semana, porque hay que aprobar como mínimo el presupuesto, pero quedan un par de iniciativas ahí en el camino. Correcto, así es. Muchas gracias, Kike. Ahí vamos a estar dando resultados.